ayuda en todo lo que ponemos la mano. A veces la gente menosprecia las cosas aparentemente pequeñas, porque la gente quiere cosas grandes de un día para el otro, quiere una gloria que lo impacte. Pero sabes que Dios está en los pequeños detalles. Dios está. Hoy yo posteé algo en el Facebook porque el Espíritu Santo me dio a entender, ¿no? De que las cosas profundas y valiosas de la vida, al ojo de los carnales, pasa desapercibido. Por ejemplo, ¿quién valora el aroma de las plantas, cuando llueve, el aroma de la tierra mojada? ¿Quién valora el canto de los pájaros? Pero todo eso habla de vida. Y a veces estamos rodeados de vida y por un problemita nos olvidamos de cuántas cosas el Señor está sustentando con su palabra en nuestra vida, pero como estamos enfocados solamente en un área, en una cosa, opacamos toda la gracia de Dios en nuestra vida. Entonces, esta mañana el Señor me estaba hablando de eso, ¿no? Que a veces tenemos cosas que disfrutar en esta temporada y no las disfrutamos porque hay algo que nos tiene, digamos así, amargado o enfocado, perdiendo el tiempo en pensamientos vanos y no le estamos dando valor a las cosas que importan. Por ejemplo, la familia. Por ejemplo, los tiempos que Dios nos permite vivir. Porque la vida es una sucesión de épocas. Es la suma de un montón de temporadas. Entonces, cada temporada que tú no estás disfrutando, es una parte que te queda vacío, que te queda amargado, que te queda estéril. Entonces, esperando que se te concrete una cosa que tú anhelas y mientras no estás viviéndolo hoy. Como eso que están orando por una pareja, por ejemplo, y no son felices hasta que la consiguen, y que todos los años de vida que Dios te dio fueron estériles, fueron vacíos, ¿no? Es que dice la Biblia, todo tiene su tiempo. Entonces, hoy nosotros tenemos que disfrutar lo que tenemos en este tiempo. Entonces, hoy yo disfruto de mi esposa, disfruto de que mi hija está en mi casa. El día que se case ya no voy a poder disfrutar como la disfrutamos ahora. Entonces, son pequeñas cosas, pero que son grandes cosas que tenemos que aprender a valorar, que el Señor nos permite vivir. Estoy en Zamora. Entonces, esto me ministraba el Señor esta mañana. ¿Qué estamos disfrutando en este tiempo? Lo que Dios nos permite. Ayer fue ayer, hoy es hoy, y luego vendrá otra etapa, pero disfrutemos por etapas para estar completos. Porque si no nos quedamos con vacío y después la vida se llena de frustración, porque no hemos sabido disfrutar los momentos, los tiempos. Entonces ahora se están conectando conmigo unos sobrinos y bueno, yo trato de disfrutarlos en este tiempo. Otro tiempo no pude, pero ahora podemos disfrutar de este tiempo. Entonces seamos sabios para disfrutar de este tiempo, lo que Dios nos permite en este tiempo. Porque puede que mañana tengas otras cosas que no te permitan tener la libertad, la paz o el tiempo de disfrutar lo que ahora sí tienes para disfrutar. Entonces hay personas que están limitadas en su salud, que quizás no disfrutaron mientras tenían la posibilidad de disfrutar y hoy se encuentran limitados en su cuerpo y ya no pueden volver el tiempo atrás. Pero por eso el Señor dice que cada día tiene su afán. Cada día tiene su afán. Y tiempo y ocasión acontecen a todos. Entonces tú disfruta lo que tienes ahora y trata de sacar el mejor partido ahora. Porque ayer ya pasó y mañana es incierto porque no sabemos si vamos a despertar mañana. Entonces seamos agradecidos y seamos sabios y seamos entendidos en los tiempos. Que Dios nos dé esa gracia que tenía la tribu de Isaacar, que dice que ellos eran entendidos en los tiempos. Que tú y yo podamos entender el tiempo que Dios nos permite vivir hoy. Entonces yo disfruto de mi esposa, disfruto de mi hija, disfruto de ustedes, en la medida que puedo disfruto de cada cosita que Dios nos permite, porque no se necesitan grandes cosas para estar saciado, se necesita tener tal contentamiento y gratitud, darle gracias a Dios por lo que te permite ahora. Hoy tú tuviste la libertad de venir a la casa de Dios, de invertir tu vida en Dios. Antes de venir para acá me llamaron de la provincia de La Rioja, de Argentina, para hablar por un hombre que está atado, que está oprimido por el diablo, que lo persiguen los demonios. Y entonces un hermano policía, que hace unos años atrás yo oré por él y yo lo saludé en una pierna, tenemos una linda amistad y me llamó y me dice, pastor, mira, estoy a 100 kilómetros de mi casa y estoy visitando a un muchacho que está oprimido por el diablo, si usted puede orar por él. Sí. Entonces me puse a hablar con este hombre, le veía en la cara la atadura, un hombre ya de mi edad o por ahí, su mamá ciega,
una vida pobre, en un pueblito, allá escondido, una iglesia que el pastor no aparece por la iglesia, que ya no se congrega nadie, y tú ves toda esa desolación, y tú ves todo ese vacío, y esa falta de revelación, y esa falta de manifestación de la gracia de Dios, y Dios aún a ese hombre le da la bendición de poder conectarse, aunque sea por teléfono, por videollamada, para que se le pueda orar y se pueda dar una palabra y le hice recibir a Jesús. Pero lo que quiero decirte, nosotros somos privilegiados de poder congregar, de poder meditar en la palabra, de poder tenernos, de poder levantar el teléfono y tener quien ore por nosotros. Somos privilegiados, hermano. Mira, la gente no entiende la gracia que Dios nos da en este tiempo de poder buscarlo, porque los días que vienen son muy malos. Entonces, nosotros estamos invirtiendo nuestra vida en el Señor, y cuando pasa el tiempo y miramos para atrás y nos damos cuenta que nuestra vida estuvo escondida en el Señor, decimos, qué bueno que pudimos invertir nuestro tiempo y darle el oído a la palabra de Dios, que nunca va a volver vacía hacia Él. Ayer me decía mi mamá, mirá cómo estás disfrutando de tus hijos, Iván está en Francia, Priscila está estudiando, está trabajando, está cumpliendo sus sueños, esa gracia de Dios, dice, pero por lo que ustedes han sembrado, por lo que ustedes han perseverado, y hoy ellos están disfrutando, aún Alexa está en Estados Unidos, aún los chicos están en Asturias, y no es porque hayan viajado o no hayan viajado, nosotros hemos orado, hemos sembrado, hemos roto límites de impedimento, de miedos, de miseria. Entonces tenemos la mente más allá de nuestras circunstancias, nuestras posibilidades humanas, y eso también es el poder del Evangelio. Entonces disfrutemos en el día a día, soñemos por lo que creemos en Dios, pero disfrutemos en el día a día lo que Dios nos permite, sabiendo que nunca vamos a tener todo lo que queremos en un día, pero el Señor dice que tiempo y ocasión acontece a todos. Entonces disfrutemos de lo que tenemos ahora, sigamos creyendo por lo que esperamos, pero disfrutemos lo que tenemos ahora. Y bueno, y en el día a día nosotros vamos a ver la gracia de Dios. Por eso le doy gracias a Dios por este proyecto que nos aprobaron acá, porque es como el respaldo de Dios a lo que estamos haciendo, a lo que le estamos creyendo, y aunque quizás no sea mucho en dinero, pero es una puerta abierta que Dios abre, y esa puerta abierta nos va a dar más posibilidades de conectar con gente, vamos a tener una referencia de un trabajo que estamos haciendo para que se abran otras puertas, y bueno, la idea es esa, ¿no? De poder ir avanzando, así como Dios prospera nuestra alma, ir prosperando en todas las cosas, y a los que están emprendiendo, a los que están creyendo en Dios, a los que están trabajando, a los que están creyendo en un negocio. Bueno, así Dios comienza por las pequeñeces. Si somos fieles en lo poco, Dios nos va a poner en lo mucho. Así que disfrutemos en el día a día. Estos 23 años que el Señor nos permite estar sirviendo acá, a todos los que vinieron compartiendo años con nosotros, desde un principio, y los que permanecen, y los que están, y los que pasaron. Ojalá que el Señor nos haga entender que no ha sido en vano, porque hemos levantado un altar, el cual todavía está encendido por la gracia de Dios, y todos somos partícipes de ese altar, y Dios le dará recompensa a cada uno conforme a su obra. Dice la palabra del Señor en Isaías 44, 26. Isaías 44, 26. Dice el Señor hablando de sí mismo. Él se presenta acá como el que despierta la palabra de su siervo. El Señor despierta la palabra suya en el corazón de los que tienen tal humildad, tal fe y tal amor a la verdad. Nosotros tenemos que decirle, Señor, despierta tu palabra. Yanini, Priscila, Odalis, fueron sembradas desde pequeñita la palabra de ellas. Quizás tenemos tanta palabra dentro que muchas veces no sabemos cómo la llevamos, ¿no? Esa palabra. Pero hay una cosa que nosotros vamos a descubrir esta tarde, que el consejo de Dios tiene que ser despertado en nosotros. ¿Qué significa esto? Significa que tú puedes tener la palabra atesorada, pero es como cuando tú vas a tu closet de ropa o vas a tus cajones de tus cosas íntimas y te encuentras con cosas del tiempo pasado, pero que las valoras. O te encuentras una foto, o te encuentras un reloj, o un anillo que usabas antes, o una prenda,
o algo que tú valoras, que amas, porque te trae recuerdo del pasado, te recuerda a alguien. Bueno, acá la palabra en nuestro corazón, morando, cuando es despertada, los sentidos espirituales se nos abren. Como esta mañana el Señor me abrió este sentido espiritual que te digo, que hay muchas cosas que testifican del autor de vida, que es Cristo, pero que a veces estamos tan acostumbrados a que siempre haya sol, llueva, que te cruzas de calle y compras el pan. Estamos tan acostumbrados a estar con todo, estar completos, que a veces no valoramos las pequeñas cosas, pero no son pequeñas. Fíjate esta gente que está siendo rescatada bajo las piedras en Venezuela, que todavía hay milagros, todavía hay vidas que están siendo encontradas. Y quizá para nosotros es normal caminar, salir, entrar, pero hoy para esa gente que quizá está agonizando bajo una piedra, lo que para ti es común, para ellos sería un milagro. Entonces, a veces hasta que no somos privados de cosas no valoramos la gracia que disfrutamos. ¿Se entiende? Entonces el Señor dice, mira, tú tienes la palabra, pero yo la despertaré. Yo despertaré tus sentidos espirituales. Yo despertaré y abriré tu entendimiento. Yo te daré la gracia de comprenderme y de entenderme que yo soy Dios y que fuera de mí no hay quien salve. Lo sabemos en la cabeza, pero cuando baja el corazón esa revelación es cuando verdaderamente la disfrutamos. ¿Cuántos beneficios tenemos que el Señor nos ha regalado, bendiciones, y ya se nos hicieron comunes que a veces no las celebramos, no las testificamos, no las agradecemos, no nos alegramos de ellas porque es común? Es común comer, es común estrenar una ropa, es común tener un techo, es común tener amigos, es común tener un lugar de encuentro con Dios, es común. Pero es común para ti, no para todos. Tú eres alguien que Dios mostró su gracia, dándote el entendimiento para que hoy estuvimos en su presencia. Hay mucha gente que no tuvo esa oportunidad de entender y de conocer que Jehová es Dios, y que el único mediador entre Él y nosotros es Jesucristo, y que todo aquel que en Él cree nunca se va a perder, sino que ya tiene vida eterna. Esto lo decimos de memoria, pero cuando se despierta ese entendimiento, decimos, Señor, ¿quién soy yo? Como decía David, ¿quién soy yo y quién es mi casa para que podamos ofrecerte a ti sacrificio? ¿Quién soy yo y quién es mi casa para que tú te acuerdes de mi descendencia? ¿Quién soy yo para que tú me hagas un pacto a mí de que nunca va a faltar rey sobre tu trono de mi descendencia? Decía David. Entonces, cuando tú tienes despertado los sentidos de la palabra, tú empiezas a darte cuenta de los privilegios que tienes como hijo de Dios. Mientras unos tienen los hijos en la cárcel, otros tienen los hijos en la droga, otros tienen sus familiares de diferente manera, tú tienes la bendición de saber que tu generación está guardada, porque Dios es el que vela por tu generación, porque Dios tiene pacto con nosotros y con los nuestros, no solamente con nosotros. Como yo le decía el otro día a un hermano, yo no estoy en el lomo de otro, otros están en el lomo mío. Y mientras yo estoy haciendo la voluntad de Dios, la bendición de ellos se le garantiza. Porque el Señor dijo, tú y tu casa, tú y tu linaje, tú y tu descendencia. Entonces hay un adversario al propósito de Dios, hay una, digamos así, un obstáculo, y es el consejo le podemos llamar el consejo de Aitofel. Aitofel era un hombre que sirvió a David, pero cuando su hijo Absalón se rebeló contra David, este Aitofel se pasó a Absalón. Y era tan fuerte el consejo que este hombre daba, porque entre comillas era sabio, que era escuchar a Aitofel era como escuchar a Dios. Y nosotros tenemos ese problema hoy, que tú le das el consejo a tus hijos, yo como pastor le puedo dar consejo a mi hermano, pero hay muchos Aitofel que son considerados sabios, aunque muchas veces son instrumentos de Satanás para estorbar la obra de Dios en los corazones. Entonces Jesús dijo, mirad bien cómo oís, y yo te digo, mirad bien a quién oís, porque todo el mundo habla, todo el mundo opina, todo el mundo da consejo, todo el mundo te dice, es por acá, haz esto, haz lo otro, es así, pero la diferencia es los resultados después, según a quién obedecemos. Entonces, esta palabra es buena porque dice que Dios despierta su palabra en sus siervos
Y dice, y cumple el consejo de sus mensajeros. El Señor no cumple cualquier consejo, el Señor cumple la intercesión de los que de parte de Él claman en favor de los hombres. ¿Quién es entonces el que escucha las oraciones trastornadas o las oraciones malintencionadas contra nosotros? Satanás. Satanás es buen oidor de las oraciones mal hechas para adelantarse, ir y actuar en contra de la voluntad de Dios en los santos. Por eso Santiago dice, vosotros pedís y no recibís porque pedís mal. Cuando nosotros pedimos mal, Dios no nos puede responder. Pero cuando pedimos mal, hay un diablo que se anticipa a contestar esa oración mal hecha. ¿Se entiende? Porque hay magia blanca en la iglesia. Magia blanca es una forma de expresar las cosas que están torcidas con buena intención. Hay una mano negra que utiliza los mismos principios, los mismos valores de reino, las mismas cosas que Dios estableció, y las tuercen a su manera y usan. Y entonces hay un libro que fue muy popular en los años 90 que se llamaba La hechicería de la iglesia. Y esa hechicería de la iglesia es lo que está pervertido por Satanás. Quizás la gente en su ignorancia obra de buen corazón, pero donde hay error, el espíritu de verdad no puede respaldarlo. Entonces aquí viene el espíritu del mundo, viene el espíritu de engaño a confirmar ese error. Entonces el Señor dice, yo voy a despertar mi palabra en ti para que tú disciernas lo que es de verdad y lo que es mentira. Para que te voy a dar el discernimiento, te voy a dar la sabiduría, para condenar todo aquello que no viene de mí. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros. Dios quiere cumplir tu consejo. Tu consejo es cuando tú intercediendo le ruegas al Padre que haga determinada cosa en favor de los hombres. Ese es tu consejo para Dios. Señor, me pongo de acuerdo contigo, ten misericordia. Señor, no le tengas en cuenta los pecados. Eso es un consejo. Es una petición de carácter consejero, como cuando Abigail le habló a David y le dijo, no conviene que mi Señor haga así porque mi Señor será rey. Y le profetizó acerca del reinado de Abigail a David. Nosotros también podemos decir, Señor, este es mi consejo, Padre, bendice esta familia, trae la sanidad, trae la liberación, pasa por alto el juicio que merece esta situación, etcétera, etcétera. Esa es una forma de consejo. ¿Quién es el consejero del Señor? El que también recibe el consejo y lleva el mensaje, dice acá. Él despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. La voluntad de Dios es restaurar, es reedificar, es restablecer, es bendecir. Esa es la voluntad de Dios. Pero tenemos que saber que entre la voluntad de Dios y los hechos de Dios hay un consejo errado en la gente porque están prestando oído no a la verdad, sino a la mentira. Entonces, siempre que tú le quieres dar un consejo a alguien, ya escuchó 40 instrucciones de gente que no sabe nada, pero tiene el oído fértil para cualquier mentira. Entonces tú le estás hablando la verdad a alguien y te lo toma como un mentiroso más de lo que ya escuchó durante un montón de tiempo. Tú le estás diciendo algo saludable a alguien y te está escuchando como que el que escucha la radio, sin importarle, porque hay un montón de consejeros alrededor de esa gente. Entonces el Señor dice, yo voy a cumplir el consejo de mis intercesores, yo voy a cumplir el consejo de mis mensajeros, yo voy a cumplir el consejo de aquellos que están en favor de las almas. Entonces nosotros le podemos hablar a la gente, pero también tenemos que interceder delante del Señor para que cumpla el propósito de ellos, porque a veces la gente no es capaz de entenderlo cuando hablamos. A veces tú le estás hablando con el corazón abierto, pero la gente, como te digo, tiene tanta información falsa en la cabeza que no a la primera que tú le dices la verdad te lo va a entender. Tiene tanta decepción que tú le estás hablando con el corazón y la gente se está defendiendo sin causa de ti, pero ya está con una coraza, porque ya fue engañada, porque ya fue. Entonces la gente cree, tú dices la palabra pastor y se te ríen en la cara, porque ya han sido tan decepcionados por gente en el nombre de Jesús,
que se cree que son todos iguales. Eso cuando se clasifica a la gente se da por hecho que son todos iguales, ¿no? Pero acá el Señor dice que la clave es que Dios despierte la palabra. Entonces, ¿cuánta palabra Dios nos ha dado? Tú no necesitas más palabras, tú necesitas que la palabra sea despertada en ti. Porque palabra tenemos. ¿Quién no tiene la palabra? Dice la Biblia que tenemos la palabra profética más segura, que la Escritura, revelada en nuestro corazón. Pero a veces esa palabra está guardada, sepultada, pero no estamos conscientes de esa palabra. Entonces tenemos que traer a la memoria las palabras que Dios nos habló proféticamente y tenemos que traer a la memoria lo que el Señor nos fue hablando. Por eso es tan importante que nosotros estemos sensibles. No necesitamos estar orando 40 horas. Tú tienes que estar en la comunión con el Señor, dice la palabra, orando en todo tiempo, velando en todo tiempo. Entonces tú puedes estar en cualquier actividad, pero tu corazón estar en el Señor. Como decía la tsunamita, yo dormía, pero mi corazón velaba. Yo estoy acá, pero mi corazón está en las cosas del Señor. Entonces yo estoy atento a lo que el Señor me quiere. Y mira, ¿cuántas cosas somos librados cuando estamos en esa mente dual, que estamos en lo natural, pero también estamos con el oído abierto al Señor? Entonces, vamos a ver rápido algunas cosas. A todo lo que tú quieras establecer, ya hay una siembra del enemigo que se te adelantó. Cuando Jesús vino, dice que ya habían venido otros. Cuando los apóstoles fueron a predicar, en el tiempo primero, estaba Gamaliel y dijo, miren muchachos, no se levanten contra estos hombres, porque se acuerdan aquel que se levantó primero, y luego aquel que trajo una idea, una doctrina nueva. ¿Cómo le fue a esos? O sea que cuando los apóstoles aparecieron con el Evangelio, no eran los únicos que aparecieron, ya se le habían anticipado antes con mentiras. Cuando nosotros venimos acá ahora a abrir una iglesia, y el otro día yo estuve hablando con el dueño del local de acá abajo y el parking, y los testigos de Jehová quieren comprar ese lugar. ¿Entiendes? O sea, no somos los únicos que estamos queriendo predicar la palabra de una u otra forma. Entonces, nosotros tenemos que entender que a toda semilla que queremos sembrar, otros ya nos se anticiparon. Y si no se nos anticiparon, dice que cuando durmamos vendrán a sembrar cizaña después del trigo que hayamos sembrado. Eso lo dijo Jesús en la parábola del sembrador. Vamos a ver por qué a veces el consejo nuestro no prospera en el corazón de nuestros hijos, en el corazón de personas que amamos, por qué hablamos y parece que hablamos al aire, porque no nos escuchan, no nos reciben, no nos respetan. Y a veces lo tomamos como que es algo personal. No es algo personal. Es que ya hay una semilla sembrada que no es según Dios. Y por eso al profeta Jeremías, en Jeremías 1, 6 creo que es, el Señor le dijo a Jeremías, yo te he puesto para derribar, para destruir, para plantar y para edificar. Para traer el consejo de Dios tenemos que saber que primero hay que desmalezar, hay que confrontar el error, hay que quitarle la mentira, hay que alumbrar la tiniebla, hay que demostrar que la gente está equivocada, que no es dulce para la gente ver esto, pero este es el poder que Dios da a los mensajeros, porque no podemos sembrar el fundamento ajeno, tenemos que establecer un fundamento que es Cristo y sobreedificar en el fundamento de los apóstoles y profetas. Efesios 2, 18 al 20. Entonces mira, dice, vamos a leer algunos ejemplos de cuando el estorbo del consejo de Aitofel está, digamos, vivo y establecido en corazones que por eso no reciben la palabra de justicia. Vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo bueno, hay varios, pero yo voy a tomar alguno. Vamos a ver en Nehemías 4:15. Nehemías 4:15 vinieron a contradecir al profeta Nehemías y dice que quisieron detener la obra, quisieron enmudecer a Nehemías y hacer cesar la obra. Nehemías capítulo 4, verso 15. No sé si quisiera estar viendo ahí. Dice Nehemías 4:15. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada cual a su tarea. A Nehemías no le pudieron detener ni a los suyos, ni detener la obra
de reedificación que ellos estaban haciendo, porque dice que el Señor les respaldó y los enemigos que sembraban distracción, división, contrariedades para que ellos no edifiquen, ¿qué pasó? No pudieron con ellos. ¿Por qué? Porque Nehemías se mantuvo en el diseño. Nehemías no escuchó el espíritu de los distraidores, porque hay muchos distraidores. Hay muchos que nos quieren desanimar en la obra. Hay muchos que nos quieren hacer sentir que no sirve de nada lo que hacemos. ¿Se entiende? Entonces dice que cuando los enemigos oyeron, ya, porque ellos estaban oyendo continuamente al Señor, ahora los enemigos oyeron, dice que habíamos entendido que no nos podíamos desenfocar del propósito. ¿Y qué pasó? Dice que Dios había desbaratado el consejo de ellos. Cuando Dios desbarató el consejo de ellos, ¿qué pasó? Nos volvimos todos al muro y seguimos edificando. Mira, va a llegar un momento que la gente que hoy te descree, que no te honra, que no te escucha, que no te obedece, que no te respeta, que parece que es en vano lo que nosotros estamos esforzándonos para que otro entienda y parece que no tiene valor lo que hacemos, ni orar, ni decir, ni testificar. Bueno, mira, pero va a llegar un momento que Dios va a desbaratar el consejo de mentira en el cual ellos están ahora entronando su corazón. Dios les va a mostrar que esos consejos de otros que no vienen de Dios son mentiras y que no les aprovecha y que en definitiva los tiene en una vida estéril, en una vida vacía, en una vida frustrada. Pero el enemigo no solamente quiere tenernos a ellos, sino que quiere desanimarnos a nosotros, para que nosotros no vivamos conforme a la Escritura. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Orar al Señor, darle el consejo, entre comillas, interceder, para que a ellos se les revele el propósito de Dios, pero nosotros sin desenfocarnos, sin dejar de hacer lo que sabemos que fuimos llamados a hacer, y sin dejar de decir lo que hemos visto y oído, dice Hechos 4:20. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído, porque Satanás no para de hablar mentira a la gente. Satanás no deja de frustrar, no deja de confundir, no deja de desanimar, no deja de mentir a la gente. Nosotros no podemos dejar de hacer lo que sabemos que para vida eterna permanece. Entonces, tomen nota, Nehemías 4:15 es el consejo con el cual luchó el profeta y los que le seguían para colaborar en la edificación o reedificación de los muros. Ahora vamos a Daniel 6:7. Daniel también fue un hombre de verdad en su generación, el profeta Daniel, y en el capítulo 6, verso 7, Daniel estaba ahí como un estandarte de parte de Dios, estaba como una verdad viviente, porque el espíritu de la profecía es Cristo, y él estaba con la boca abierta declarando lo que veía, lo que entendía, lo que Dios decía, por medio del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que los reyes del tiempo de Daniel tenían agoreros, tenían brujos, tenían consejeros, tenían adivinos, que no podían con la revelación que Dios le dio por medio del sueño, por ejemplo, al rey Nabucodonosor? No podía revelarle los misterios, no podían darle digamos así, las coordinadas de las revelaciones. Entonces había un Daniel que tenía un espíritu diferente, que él de parte del espíritu le revelaba los sueños al rey. Y dice en el capítulo 6, verso 7, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Le aconsejaron al rey que, por ejemplo, que cualquiera que no confiara en lo que se determinaba ahí, que era por brujo, por adivino, por idolatría, por confusión, por ignorancia, etc. Pero Daniel, ellos lo hacían todo esto contra Daniel. Porque Daniel, ¿qué hacía? Dice que abría las ventanas y oraba 3 veces al día. Cuando vino este edicto, Daniel oraba igual a Dios, pública y abiertamente. No le importaba el castigo. No había consejo que pudiera detener a Daniel de su devoción a Dios. Y esto es un ejemplo para nosotros. Tú quieres que la verdad prevalezca en tu vida, tú quieres que la verdad te mantenga en esa libertad como hijo, hija de Dios, tú tienes que pagar el precio. O sea, no es gratis vivir en libertad.
No es barato en la carne vivir en verdad. Hay un precio que pagar. Hay un menosprecio, una persecución, una soledad, una incomprensión. A veces pasamos momentos que no entendemos por qué nos pasan las cosas, pero todo esto es el precio que hay que pagar para esa libertad gloriosa de los verdaderos hijos de Dios. O sea, Cristo nos hizo libres, pero tú determinas vivir en libertad o vivir conforme al consejo que el enemigo dicta para que tú no disfrutes tu posición en Cristo. Entonces lo vimos en Nehemías, ahora lo vemos en Daniel. Mira lo que pasaron, por ejemplo, Hechos capítulo 4, verso 28. Los apóstoles también, por declarar esta verdad, por la libertad gloriosa que Dios les daba, donde el Espíritu Santo respaldaba con señales, con prodigios, con milagros, ellos se vieron intimidados. Contra ellos se levantaron los gobernantes, los judíos agitaban los políticos, compraban con dinero falsos testimonios que denunciaban con mentira actos de ellos que nunca cometían, pero había un consejo. Y yo quiero decirte, hemos ignorado nosotros esto de que hay un consejo del enemigo contra nuestras vidas. No solamente hay corazones torcidos, sino que hay personas que están siendo alimentadas en odio contra nosotros. Tú abres las redes sociales y todo escupe en veneno. Todo el mundo habla mal de todo el mundo. Tú te pones a escuchar cualquier cosa y todo es veneno, todo es fluir de veneno. Consejo contra la verdad, contra la paz, contra la dignidad de la gente. Son digamos así, sembradores de cizaña. Entonces tú vas a poner una semilla de trigo, vas a poner una semilla de uva en una tierra donde está lleno de espino y abrojo y casi no tienes probabilidad de que esto nazca. Yo tengo un par de maceteros y estoy plantando, el otro día coseché unos tomates, en una maceta estoy plantando. Y es increíble que una tierra que está supervisada, que está desmalezada continuamente y todo lo demás, crece más rápido la cizaña que el trigo. Crece más rápido lo que no sirve que lo que es comestible. Y estamos hablando de una maceta que no puede ser invadida de fuera, es una maceta que está supervisada, que está escogida, que está limpiada la tierra, que la estoy, cuando veo una cosa extraña la quito. Y para que se produzca un fruto tú tienes que sufrir. Imagínate en un terreno donde los espinos, los abrojos, la maleza tiene libertad de crecer. Y tú crees que porque sembraste una semilla ya tienes un árbol, no. Tienes que velar, tienes que supervisar, tienes que quitar los estorbos, tienes que regar, tienes que muchas veces nutrir la tierra. Tú piensas los corazones como un terreno que tiene que ser arado, que tiene que ser desmalezado, que tiene que ser supervisado, que tiene que ser regado por oración, para que la semilla que tú le pones sea custodiada, hasta que la semilla salga el vástago y del vástago salga esa rama, luego la flor y luego el fruto. Pero en esos procesos a veces nos desalentamos porque decimos, ya la hablé 40 veces y nunca le hace caso. Claro, pero tú estás sembrando una semilla en un terreno, como dijo Jesús en la parábola del sembrador. Tú estás sembrando en una tierra que no es fértil, que está contaminada por un montón de consejos que son mentiras. Y cuando tú llegas con la semilla, la persona te recibe como un mentiroso más. Te recibe como un consejo humano más. Nunca te recibe con la relevancia que tiene la palabra. Por eso Pablo le decía a los tesalonicenses, gracias a Dios que ustedes recibieron la palabra como es en verdad, no según hombre, sino según Dios. ¿Cómo recibes tú la palabra? ¿Como de un hombre o como de Dios? Yo la recibo como de Dios. Entonces yo la recibo como de Dios, me van a pasar las cosas que Dios preparó de antemano que me pasen. Si yo la recibo como hombre, voy a darle la relevancia de un hombre, me va a dar el poder y la bendición de un hombre. Poco me va a ayudar. Entonces decía el apóstol Pablo, nuestros padres nos enseñaron conforme a la sabiduría que ellos tenían en los días de su carne, pero ahora nuestro Padre Celestial nos enseña para una eternidad. Entonces no es lo mismo el consejo humano que el consejo divino. Entonces tenemos que nosotros notar la diferencia y tenemos que hacerle notar a la gente la diferencia. Hoy cuando oré por este hombre que estaba atado, que estaba perturbado, que está perseguido por los demonios, le dije, mira, si tú no buscas verdaderamente congregarte, estar bajo la cobertura de un pastor, dejarte ministrar y dejarte discipular, tú no tienes armas contra esta
contra esta guerra que estás peleando. En esta guerra que estás peleando no tienes armas. Dios te tiene que dar las armas espirituales. Pero tú tienes que buscar la comunión y la cobertura de Dios. Tú no vas a poder pelear con la potestad satánica porque eres bueno o porque tienes buena intención. Porque hay un mundo espiritual que se rige por otros medios y por otras cosas que se establecen. Entonces dice Hechos 4:28 en adelante. Le decían los apóstoles en su intercesión, después que eran castigados y perseguidos por predicar el Evangelio. Hechos 4:28. Dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado. Fíjate que cuando Dios planificó algo para nosotros, siempre su mano estuvo dispuesta para ser extendida a favor de nosotros. O sea, Dios no solamente te habla bendiciones, Dios está dispuesto a respaldar su palabra que tú crees para hacer cuanto tú esperas de Él. Entonces es su mano y su consejo, no es su consejo solamente. Nosotros podemos dar el consejo a alguien y en ocasiones le podemos dar una mano humana, pero cuando Dios dice en la palabra que Él da su mano y su consejo, ya tenemos asegurado el éxito, porque la palabra va adelante, pero el respaldo de su poder va cumpliendo la palabra, completando lo que falta en lo que le hemos creído. Entonces acá dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo. Fíjate, ¿por qué tiene que venir el consejo de Dios? Porque ya hay un consejo engañoso establecido en los corazones. Hay un consejo que el diablo trajo al mundo, sembrando cizañas, sembrando mentiras ya en el corazón de la mujer y en el hombre primero, en el huerto. Ese consejo de comer y participar de lo que Dios dijo que no, nos trajo toda clase de maldición que hasta ahora estamos sufriendo. Pero el consejo de Cristo, que nos manda a amar al Padre y al prójimo, que nos manda a guardar la palabra y a permanecer en Él para llevar frutos, si ese consejo lo tomamos de parte de Dios, ese consejo va a producir vida, va a producir aliento y nos va a añadir todas las cosas que necesitamos. Amén. Dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Entonces, lo que no nos gusta, lo que vemos y no nos gusta, lo que oímos y no nos gusta, lo que sufrimos injustamente, está porque se estableció el consejo de Satanás y todavía no se estableció el consejo de Dios. ¿Y sabes para qué estamos tú y yo? Estamos puestos de parte de Dios como mensajeros del consejo divino para que la mano y el poder de Dios se manifieste a favor de aquellos que reciben la palabra. Que Dios pueda despertar la palabra en nosotros para que, despiertos a la palabra, conscientes al poder de la palabra, podamos también a otros amonestar de parte de Dios, exhortar de parte de Dios, instruir de parte de Dios, ministrar de parte de Dios, consolar de parte de Dios, y que la mano del Señor se extienda a favor de los que nos reciben por causa de Él. Dice el verso 29, ahora Señor, mira sus amenazas. Ellos clamaban, Señor, mira sus amenazas. Señor, mira cómo ellos se confabulan, cómo ellos se ponen de acuerdo para perseguir la iglesia, para impedir que nosotros prediquemos. Mira cómo ellos nos acusan, nos persiguen, nos dañan por causa del testimonio. Entonces dice, y ahora Señor, mira sus amenazas. ¿Qué le aconsejaban a los apóstoles? No sigan predicando así porque van a morir. No sigan hablando de ese tal Jesús porque le va a caer toda la fuerza del imperio. Dejen ya de insistir en predicar a Cristo porque les va a ir mal. Ellos querían convencer, querían desanimar a la iglesia para que no perseveraran en la doctrina, para que no hicieran la obra. Dice, pero me impresiona la petición que ellos hacen, porque dicen, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Que este consejo que ellos están dando para detenernos no prevalezca en nuestros corazones, sino que nosotros tengamos tal denuedo que hablando la verdad, el consejo del diablo en la boca de ellos tenga que ser enmudecido y prevalezca nuestro consejo, que es que te reconozcan, que te crean y que te obedezcan cada uno de los que nos oyen. Gloria al Señor. Concede a tus siervos con todo denuedo que hablen tu palabra. Concédenos que hablemos tu palabra. Concédenos que aconsejemos a las almas.
concédenos que testifiquemos de Cristo, concédenos que sigamos orando, concédenos que sigamos siendo influencia a nuestra generación, concédenos que no bajemos los brazos, concédenos que no nos desanimemos, concédenos que las personas en su forma de obrar, a veces injusta, a veces maliciosa, a veces traicionera, a veces desagradecida, a veces maliciosa, a veces contenciosa, que la actitud de la gente no cambie nuestra convicción y nuestra determinación de servirte. Porque si miramos por cómo la gente nos paga, no haríamos nada. Tenemos que hacer porque el Señor paga y paga bien. Tenemos que hacer porque el que nos llamó es el Señor. Porque nos debemos al Señor. Porque primeramente lo hacemos por causa de Él. Porque así como el Señor es paciente para con todos y tuvo paciencia con nosotros, también tenemos que tener paciencia con los ignorantes y rebeldes y contradictores. Porque, como te digo, muchas veces están bajo el consejo satánico, ¿no? Ni siquiera son libres de pensar por ellos mismos. Y tú tienes que entender que cuando tú vas a sembrar la semilla de vida, ¿cuánta semilla estéril hay sembrada en los corazones, con ilusiones muertas? ¿Cuántas semillas engañosas que la gente cree que están en la verdad? Que cree que sin Dios puede vivir igual. La gente cree, tú le preguntas a cualquiera y te va a decir que ahí lo va llevando. ¿Qué va llevando? ¿Cómo lo va llevando? Tú ves a la gente aún con dinero que están muertos en vida. Están muertos en vida, ¿no? Nada los satisface, nada los sacia, nada los contenta, nada les da paz. Es un no vivir, porque ponen la confianza en cosas que son, digamos así, que se destruyen con el uso, dice la palabra. Pero nuestra seguridad está en Cristo, nuestra confianza es el Señor. Mira, estos días me regalaron un montón de ropa cara, ropa que cuando yo trabajaba bien iba a comprar esa marca, ¿no? Bueno, me regalaron, si me entiende, como 25 pantalones, no sé, como 15 camisas, bueno. Y mientras yo estaba separando y eligiendo lo que sí iba a usar y lo que no, el Señor me dice en mi corazón, ¿te acuerdas de la palabra aquella, no te afanes? Mira cómo te estoy vistiendo. ¿Tú te crees que si yo visto los lirios no te voy a vestir a ti? Si yo alimento las aves del cielo que no trabajan, ni cosen, ni hilan, ¿no te voy a alimentar a ti? Pero nosotros, el sistema nos desenfoca y nos hace afanarnos, y nos hace vivir ansioso y preocupado. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? ¿Cómo voy a pagar el alquiler? ¿Cómo voy a hacer para saldar esta deuda? ¿Cómo voy a hacer para hacer lo otro? Con mucho menos se vive. Con mucho menos se vive que lo que el afán y la ansiedad y la preocupación del sistema nos quiere meter. Hay un canal de YouTube que yo miro, hay un hombre mayor en Argentina, el hombre allá hace un frío terrible y vive al lado de un brasero y él celebra cada comida que come y tú tienes que ver con la humildad que come, porque es un hombre que es pobre, muy pobre. Entonces prende fuego, hierve una cáscara de limón, pone una hoja de menta, tuesta un pan de ayer, hierve cualquier hueso, hace de lo otro y el hombre está caliente, está al lado de la perra, está abrigado, está con el techo, no es cristiano y te da cátedra de vida. Dice, mira, yo aprendí de viejo a vivir. Mientras era joven corría detrás de muchas cosas. Hoy me detengo a disfrutar de la sombra, del sol, de la quietud, del silencio, de la visita a un amigo, de una comida, de una bebida, del descanso. Mira, si esta sociedad aprendiera a valorar eso, no necesitaría consumir tanto para sentirse viva. Pero el espíritu del consumismo es el consejo de Satanás en esta generación, que es la que nos impone el afán, nos impone la ansiedad, la preocupación, los miedos, la competencia, la envidia. La gente hace las cosas porque el otro lo hace, ni siquiera por seguridad. Había en un foro una mujer que dice, mira, le saqué carné a mi hija y para trabajar necesito comprar un coche de 500 euros. Le insultaban, se le burlaban. ¿Cómo que un coche de 500 euros, jaja? Y todos avergonzando a la persona que no tiene más.
La mujer lo único que quería era comprar un coche para mandar a trabajar a la hija. Pero el sistema, ¿qué te dice? Que tú tienes que endeudarte, tienes que comprar un 0 kilómetros, si no, no eres nadie. Pero ese es el afán y la prisa que el sistema le pone a la gente. Le hace creer que necesitan el clientelismo para vivir y ser digno, cuando la gente puede ser realizada sin tanta cosa y ser libre, y sobre todo ser dueño de su tiempo, porque tu tiempo libre vale más que el tiempo esclavizado por cosas. Entonces, cuando tú tienes tiempo de calidad para estar con tu familia, cuando tienes tiempo de calidad para orar, cuando tienes tiempo de calidad para sacar tiempo para el Señor, tú eres más rico que muchos que tienen un montón de cosas y todo desde el banco. Lo que pasa es que eso no te lo va a decir el consejo del mundo, te lo va a decir el consejo de Dios. Entonces yo le decía el otro día a Michelle, mira Michelle, yo voy a hacer todos los deberes en cuanto a la empresa, pero mi prosperidad viene de Dios. El que me sustenta es Dios, el que me dio de comer hasta acá es Dios, el que permitió que criemos a nuestros hijos al Señor. Yo no le creo a ningún sistema, yo le creo a Dios. Yo tengo cultura de reino, yo no vivo bajo un sistema. Entonces, esto no quiere decir que no quiero trabajar, porque de hecho nos estamos esforzando a hacer cosas que nunca hemos hecho. Estoy dispuesto a aprender, a ser enseñado, a empezar de nuevo, lo que sea. Pero yo quiero decirte que yo voy tirando la semilla acá, allá, allá, pero la cosecha me la da el Señor, no me la da ningún hombre, no tengo la confianza en ninguna empresa, como si mañana dejo de hacer eso, me voy a hacer otra cosa, porque no está mi confianza puesta en una empresa, en un sistema, en una persona, mi confianza es mi pastor que prometió que nada me falta. Entonces, ¿cuál es el consejo que vamos a seguir? ¿El del sistema? ¿Cuál es el consejo que vamos a seguir? ¿El de lo que la gente sigue como digamos así, como detrás de una ilusión vana? ¿O vamos a creer a los principios de que más rico y más afortunado es comer un plato de legumbre en paz, que esos manjares que te tienen en problemas, en guerra, con amargura y con enfermedades, por el afán, la ansiedad y la preocupación? Como decía Santiago, coméis y no os saciáis, os vestís y no os calentáis, en vano vais tarde a reposar. Hay de los que dicen iremos, traficaremos, compraremos, haremos, sin que Dios sea el que esté en el negocio. Entonces, eso nos habla de que hay un consejo que hace que te la creas, pero el consejo de Dios es que aprendamos a depender del Espíritu Santo. Dice el verso 29 de Hechos 4, ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, que no se enmudezca tu consejo. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y dice que cuando ellos hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Ellos oraron, dieron el consejo a Dios, su petición, su intercesión, y Dios extendió su mano en respuesta de haber sido agradado el consejo que oyó de los intercesores, en este caso de los apóstoles. Entonces, mira, a veces nosotros oramos y pensamos que Dios no está atento. ¿Por qué no vemos ahora una respuesta? A veces estamos orando y nos olvidamos que Dios se la toma en serio la oración. Nosotros le entregamos la carga al Señor, nos vamos, pero el Señor se va a la tarea. El Señor empieza a trabajar en los corazones. Entonces, mira, te doy un ejemplo. Nosotros oramos por alguien y a los 2 días esa persona tiene un problema. ¿Y nosotros qué hacemos? Señor, pero si yo estoy orando por esta persona. Y claro, no escuchamos la voz de Dios que nos va a decir, sí, yo estoy tratando con esa persona. Yo la estoy desintoxicando del consejo mentiroso en la que confía para que se atreva a confiar en mí. Y muchas veces nos metemos en el medio del trato de Dios con la gente. Dios está quebrantando a alguien y nosotros somos más buenos que Dios, vamos como bomberos, vamos como lo de la UCI, como lo de urgencia, a sacar del problema a la gente, cuando la gente el problema que tiene es que creyó en la mentira. Entonces, si le hemos entregado una causa al Señor, descansemos que Dios sabe cómo tratar con cada caso. Pero ¿cómo tú le haces entender a una persona que se bautizó el mismo día que yo, de que tenemos que entregar nuestra vida al Señor? Entonces Dios tiene que tratar. Yo no digo que Dios lo está maldiciendo, yo digo que Dios está tratando. ¿Tú te crees que Dios no está contemplando la necesidad de cada uno? Entonces, ¿cuál es mi angustia? Señor, estoy orando por él y todo, y Padre, no veo la sanidad, todavía no se produjo el milagro.
pero Dios tiene que tratar con los corazones. Dios tiene que llevarnos una dependencia. Lo mejor que nos puede pasar en la vida es que cuando tengamos esa idea del cuerpo hayamos aprendido a depender de Dios. Porque de acá no te vas a llevar nada. Pero si aprendiste a agradar y a depender del Espíritu Santo, entendiste todo. Todo lo demás es vanidad. Entonces, cuántas cosas, ¿no? Cuando uno es fuerte, cuando uno puede, cuando uno es joven. Pero después te das cuenta que lo que mejor nos puede pasar en los días de nuestra carne es haber agradado a Dios y haber aprendido a vivir en amistad con Él y en dependencia de Él. A veces me despierto de madrugada, la veo a Mariela durmiendo, descansando, muy cansada, y yo digo, Señor, ¿qué va a pasar en nuestra vejez? ¿Qué va a pasar? Porque los años nos van quitando la fuerza. Un día vamos a estar los dos solos, ya Priscila se va a casar. Señor, ¿cómo va a ser nuestra vejez? ¿Cómo va a ser nuestro tiempo, no? Y al mismo tiempo me viene una paz, porque hemos vivido nuestra juventud de una u otra forma al pie del Señor. ¿Tú te crees que Dios va a desamparar a los que en los días de su fuerza, de su tiempo, le dedicaron su vida al Señor? El Señor dice, yo aún en la vejez, amén. Yo con vosotros aún en la vejez. Entonces no tengamos miedo ni a la vejez, no le tengamos miedo a la soledad, no le tengamos miedo al futuro, porque el Señor va a cumplir su consejo. Y el consejo que el enemigo nos quiere meter en miedos, en temores, en dudas, es una mentira del diablo. Dios tiene tu provisión, Dios tiene tu solución, Dios tiene tu compañía, Dios tiene tu medio de subsistencia, Dios tiene tu techo. Dice la Biblia, para cada día hay un afán. No te afanes por el día de mañana, cada día tiene su propio afán. Tú encárgate que el afán de hoy no ahogue la palabra en tu corazón. Que el consejo del enemigo que viene a desanimarte no prevalezca en tu corazón. Yo me niego a creer mentiras. Es más, estoy tan sensible a las estupideces, siempre le digo a Mariela, mira, ya no se me da la gana de escuchar estupideces. Ya no se me da la gana de escuchar mentiras. Decirle que sí al engaño. Porque vienen muchas cosas disfrazadas de bendiciones y de oportunidades que son mentiras. Entonces ya las veo y ya le digo, mira, a mí no me vendas con esto porque esto no lo creo, no lo recibo. No estoy para esto. Ya no tengo tiempo de arraigar y después desarraigar lo que no nace de Dios. No, prefiero evitar, cerrar el oído a eso y seguir por otro lado porque eso no me aprovecha. Entonces, estamos en un tiempo donde el enemigo nos quiere aconsejar todo lo contrario a la palabra. A los jóvenes les va a traer tentaciones, les va a decir, no vale la pena que te guardes, no vale la pena que creas, ya se pasó ese tiempo, estamos en tiempos modernos. Eso es una mentira, porque luego tú ves los jóvenes que creen que están viviendo en la libertad, en la felicidad, y están todos podridos por dentro. Están muertos, están apestados, son infelices. Entonces a mí déjame con la ilusión, quizá vieja o extraña a esta generación, pero que tiene promesa para esta vida y para la venidera. Entonces, seamos sabios de no escuchar cualquier consejo. Busquemos personas que verdaderamente nos pueden hablar el consejo de Dios, creámosle y honremos ese consejo. Termino, dice el verso 32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. ¿Cómo hace Dios para convencer y hacer sentir y pensar a todo lo mismo? Erradicando todo consejo que no es de Dios. Y mira, yo analizando, porque vamos a cumplir 23 años de ministerio, ¿cuántos siervos de Dios me dieron consejo? ¿Cuántos siervos de Dios me dijeron, José, por acá, por allá, por allá? Y hoy traigo a la memoria personas que me ayudaron, que me bendijeron. Pero aún así, algunas personas que me aconsejaron con buena intención y todo, lo que ellos me lo decían de libro, pero no me lo decían de experiencia. Porque aunque su corazón estaba por ahí, todavía estaban gobernados por la opinión de otros. Y cuando tú tienes el corazón dividido, la Biblia ¿qué dice? Una casa dividida, nosotros somos casa de Dios. Una casa dividida en dos consejos no prevalece. ¿Sabes por qué la gente vive vidas inconclusas, sin realización, sin gozo, sin victoria, sin justicia? Porque están con una pata acá y una pata allá. Con una oreja en el Señor y una oreja en el que dirán, en los consejeros de turno,
en el consejo del cuñado, como dicen acá, y no están obedeciendo a Dios en su consejo. Entonces, tenemos que desintoxicarnos. ¿Quién es tu consejero? ¿Quién es tu guía? ¿Quién es el que te marca las pautas? Porque vendrán muchos en el nombre del Señor también a confundirlo. Vendrán muchos con sus ideas, a implantarte su forma, pero no están de parte tuya, están de parte de su idea. Y hay gente que ama más su idea que a Dios y que las almas. Hay personas que con tal de salirse con la suya no le va a importar que sea destruido, pero no le toque su doctrina o no le toquen sus convicciones personales, que muchas veces no son de Dios. Ellos creen que eso es de Dios, pero no es de Dios. Porque lo de Dios bendice, lo de Dios edifica, lo de Dios vivifica, lo de Dios sana, lo de Dios libera, lo de Dios da dignidad. Entonces, tú puedes estar abrazando una idea de alguien, siendo leal a alguien, pero no te va a aprovechar porque no es consejo de Dios, es consejo humano con buena intención. Entonces, asegurémonos que el consejo que nosotros estamos siguiendo es el que desbarata el plan del diablo y que confronta el consejo que Dios nos dio. Entonces, hemos visto en tantos años en el Evangelio consejerías, gente que ha venido, no, porque a mí el pastor que yo tenía me dijo esto, bueno, pero la Biblia no dice así, hermana. Por ejemplo, hablando de los matrimonios, ¿no? Dice, bueno, yo una persona que se casa ya no se puede separar. Mira, hay personas de las cuales hay quienes se tienen que separar. La Biblia prohíbe el divorcio, no prohíbe que la persona busque paz. ¿Sabes? La Biblia prohíbe que tú andes con uno o con otro. Lo que no prohíbe es que por tu integridad, por tu libertad, por tu paz y por tu salud, tú tomes distancia de alguien que te está dañando continuamente, que te está matando la vida, la libertad, el gozo, la paz. Entonces los solteros tienen que orar mucho porque todavía están a tiempo. Los que están casados también tienen que orar mucho para ser responsables, reconocer si han seguido el consejo o no, y cada uno ser consecuente. Pero nosotros establecemos líneas, ¿no? Y decimos esto es inamovible, sí, pero el Señor, la Biblia dice que nos llamó a paz, nos llamó a libertad, nos llamó a santidad y nos llamó a comunión con Él. Entonces, si una persona está comprometiendo esos 4 principios, que es el llamado de Dios, tiene que revisar su corazón y tiene que ver si está haciendo la tarea sacerdotal, pero sobre todo saber que ya no somos nuestros, somos del Señor. Entonces, ¿yo qué le diría a mi hija? Que nunca se separe, pero si va a vivir una vida frustrada, una vida maldecida, una vida, entonces yo le aconsejaría que opte por su paz, que ore por la reconciliación, por la restauración, pero que opte primeramente por su paz, por su dignidad, por su victoria. Entonces, a veces venimos con consejos que son radicales, pero Dios no lo dijo así. La Biblia dice que a paz nos llamó el Señor. Y hay muchas cosas que a veces somos radicales y no damos lugar al consejo de Dios. Y el consejo de Dios es por salud. El consejo de Dios es por paz. Termino. Dice el verso 32. Cuando prevaleció el consejo de Dios en el corazón de la iglesia, la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ahí se dice unánimes. Unánimes, un alma. Unánimes, un alma, un solo alma. Todos tenían el mismo sentir. Dice, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Llegaron a ese nivel de compromiso entre ellos. Dice, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, entendiendo que los apóstoles eran consejeros, eran mayordomos, era gente que velaba por la iglesia. Yo no estoy diciendo que nosotros tengamos que vender nada, estoy diciendo que los apóstoles eran creíbles en su consejo, eran personas íntegras en su mayordomía. Entonces, si tú logras tal condición moral, tal conciencia, tal carácter de integridad, tu palabra va a tener peso. ¿Sabes por qué mucha gente no es creída?
porque no son veraces. No es porque solamente la gente no tenga oído para las cosas de Dios, es que su carácter no es un carácter íntegro, no es un carácter veraz. Entonces, ¿por qué? Yo a veces escucho predicaciones y yo digo, pero si esto lo dije yo 500 veces y nadie parece haberlo entendido o no lo celebran. Y tú después escuchas una cosa, una ideita así en la boca de alguien y ves miles de personas enloquecidas, saltando de alegría por una palabra que es el ABC del Evangelio. Y yo digo, ¿por qué en persona la palabra pesa tanto y en otro que hablamos con el corazón la verdad parece que estamos hablando un cuento chino? Bueno, primero porque a la gente se la idolatra, a la gente se la pone por allá arriba, ¿no? Porque son reconocidas. Y eso habla también del carácter de una iglesia que es tierra fértil para el engaño. Porque si tú amas la verdad, tú la vas a amar de la boca de quien salga, no según de quien sale. Porque verdad es verdad. Si es palabra de Dios, es palabra de verdad. ¿Por qué se la celebramos, por decir, a Harrigan y no se la celebramos a Laudalis? Porque Harrigan es Harrigan. ¿Y tú viviste con Harrigan? ¿Tú le conoces los pecados a Harrigan? ¿Tú le conoces los defectos como los míos? No. Entonces es más fácil creerle a alguien que está en la televisión que a tu hermano que tenés al lado, que está luchando con 1000 cosas en su corazón y en su mente para que la verdad prevalezca y te la está dando de corazón porque es ley en su vida y muchas veces no lo reconocemos, no le damos el valor porque, bueno, es Dani, o es Mariela, o es Priscila, o es Lucy, pero es que la verdad es verdad. Si amamos la verdad, la vamos a valorar de quien venga, porque es verdad. Termino con esto. Mira, en 2 oportunidades vemos en la Biblia, en Jesús y en Pablo, que el sumo sacerdote de su tiempo se levantaron tanto contra Jesús como contra Pablo. Entonces, el sumo sacerdote del tiempo de Pablo le pegó un bofetón a Pablo, ¡paf! Porque Pablo le habló lo que la Escritura decía, ¿eh? Entonces vino el sumo sacerdote y hizo guante con Pablo, ¡paf! A Pablo. Y Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Le denunció que estaba endemoniado, que estaba en pecado, que estaba podrido en su corazón, que no era amante de la verdad, porque sin que Pablo supiera que era el sumo sacerdote, en vez de festejar la verdad, aborreció a Pablo por causa de la verdad. ¿Qué espíritu tendría el sumo sacerdote de ese tiempo, no? ¿Y qué hizo el sumo sacerdote? Dice que agarró y le pegó un guantazo a Pablo. ¡Paf! Y Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, sepulcro blanqueado. Entonces le dijeron a Pablo, ¿has hablado así del sumo sacerdote? Y Pablo entonces volvió a la palabra, a pesar de tener la cara así, dijo, no sabía que era el sumo sacerdote, porque escrito está, no levantarás ninguna acusación contra un príncipe del pueblo. Eso es amar la verdad, porque Pablo había recibido una injusticia, pero el consejo de Dios gobernaba a Pablo, no las cosas que le pasaban, no lo que la gente decía, no la mentira del diablo, no el mal testimonio de este sacerdote. A Pablo lo gobernaba el consejo de Dios en su corazón, y apeló a la palabra y se corrigió a sí mismo y se disculpó públicamente. Eso es amar la verdad. Dios ama eso. Dios ama cuando nosotros somos sinceros, somos honestos, cuando nosotros estamos dispuestos a humillarnos por la verdad, cuando estamos dispuestos a reconciliar por la verdad, cuando estamos dispuestos a pedir perdón por la verdad, cuando estamos dispuestos a llevar el consejo que nos gobierna a una acción. Ese es el Espíritu de Jesús. Ese es el Espíritu de Jesús. Entonces, ¿el consejo del diablo cuál es? No te humilles delante de este porque este encima se va a aprovechar. ¡Ja! Después se va hablando. Lo que después como se ríe. ¡Ja! No importa. Nosotros lo hacemos para Dios. Porque el consejo de Dios nos gobierne. ¿Sabes? Entonces Jesús también. El sumo sacerdote, cuando vio la crueldad que le hacían a Jesús, ¿qué dijo? He ahí el hombre. Ahí está el hombre. Y eso lo representaba todo Jesús. Pero el sumo sacerdote, ¿dónde estaba la piedad? ¿Dónde estaba la justicia? ¿Dónde estaba la intercesión? Él era el sumo sacerdote que entraba por todo el pueblo delante de Dios. Sin embargo, pasó de largo. No le importó. Entonces, hoy no te parezca raro que el consejo
de Dios tenga tropiezo en el consejo de la carne, en el consejo de Satanás y en el consejo del mundo. No tenemos que gritar más fuerte, tenemos que ser más sabios. Tenemos que orar, Señor, despierta tu palabra en mí, para que el consejo del enemigo no prevalezca. ¿Cuántas veces el enemigo viene a hablarte y te pone, no perdones, no ames, no saludes, no visites, no preguntes? Mira la que te hicieron, acuérdate cómo te trató. Ese no es el consejo de Dios. Pero muchas veces somos afectados por esos consejos, porque la carne está más propensa a escuchar la mentira que la verdad. Y entonces quiero decirte que nuestra semilla, nuestro servicio, nuestra siembra, encuentra tropiezo en la cizaña que Satanás se encarga de sembrar, para que el trigo que tú llevas no florezca. Y es una de las maldiciones y una de las confrontaciones que tiene tu cosecha. Porque sabes que el éxito de tu cosecha tiene que ver con esto, de desmalezar de antemano el consejo que no es de Dios, para que la voluntad de Dios prevalezca en tu vida y seas prosperado en todo lo que emprendes, y que todo lo que pises con la planta de tus pies lo gobiernes, lo poseas, lo administres, y todo lo que toques con tu mano sea bendecido, y todo lo que anhelas en tu corazón lo veas con tus ojos. Oramos a Dios. Oramos a Dios. ¿Cuánto le habló el Señor? ¿Cuántos consejos tienes que renunciar? Consejos que son patrones, que son leyes familiares, leyes culturales. Hay un montón de cosas que no son de Dios, que tenemos que reconocer que son contra el consejo de Dios.